Muy buenas noches, miembros de la familia. Otras 24 horas nos han sido dadas para continuar exponiéndonos al mensaje divino. Pero para que este mensaje tenga el impacto para el cual fue registrado, primero asegurémonos que estamos sin pecado inconfeso. Gracias, Dios Padre, por el continuo privilegio que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a observar de la revelación divina venga a ser para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Y en Hebreos 13:11 tenemos, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Y eso era para una analogía, porque en Hebreos 13:11, entonces, presenta esos sacrificios. En Hebreos 13:12, por lo tanto, Jesús también sufrió afuera de la puerta de la ciudad para hacer a la gente santa, separada para Dios, a través de su sangre, que es el sacrificio de todos los pecados. ¿Okay? Ahora, todo esto ya lo estamos observando, pero hay algunos versículos que son esenciales para nuestra cartera. Obedezcan a Jesucristo, sean rociados por su sangre, o sea, por los efectos de que sus pecados han sido pagados. Que gracia y prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su beneficio. Si fuera una analogía real, hubiera sido una muerte literal, pero no fue una analogía real. Esa muerte fue una muerte espiritual. Porque en una analogía real, la muerte física del animal sería comparada a la muerte física de Cristo. Pero Cristo no murió físicamente por los pecados. Entonces, por lo tanto, la sangre de Cristo es parte de una analogía representativa cada vez que lo veamos entre la vida física en el sacrificio animal y la vida espiritual de Cristo, cuando Él estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Todo esto tiene que ver con el programa divino. El pecado ha producido hostilidad entre dos partes, entre Dios y el hombre. Y esa hostilidad viene a ser solucionada por la unión hipostática de una persona, deidad indisminuida y humanidad verdadera, que es el Dios hombre, que es el mediador de Hebreos 9:15, el cual soluciona el problema a través de la redención. La redención, como el Salvador Jesucristo, reconcilia al hombre y propicia a Dios. Ahí es lo que tenemos, la propiciación, redención y reconciliación. La propiciación es apropiada por fe en Cristo. En el instante en que respondemos, esa propiciación es apropiada y es la base de la imputación de la rectitud divina en el momento en que nacemos de nuevo. Romanos 3, 25 y 26, que dice: a quien Dios exhibió públicamente como asiento de propiciación, asiento de misericordia, por medio de la fe en su sangre. Y esto fue para manifestar su rectitud, porque en su paciencia Él pasó por alto los pecados cometidos previamente. Y una vez que todo estuvo consumado, cuando Él exclamó:
Eloi lama sabachthani, que significa que todo se había llevado a cabo. Hebreos 13:12, por lo tanto, Jesús también sufrió afuera de la puerta de la ciudad para hacer a la gente separada para Dios, o sea, santa, a través de su sangre, a través de su muerte espiritual. Ahora, todo esto no es más que un repaso de lo que ya vimos. ¿Okay? Ahora, entonces, la propiciación libera la justicia de Dios para dar inmediatamente a los que nacen de nuevo, a los que creen en Cristo, una mitad de la integridad divina, que es la rectitud de Dios. Y la rectitud de Dios es el enganche de nuestra salvación. El ajuste a la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo libera a la justicia divina, que es la otra parte, para proveer salvación y todo tipo de beneficios. Todo tipo de beneficios para el nacido de nuevo en el instante de la salvación. Y estos beneficios, estas bendiciones, incluyen tanto los beneficios de la gracia logística, que es todo lo que está provisto para el combate, como los beneficios en depósito. Los beneficios en depósito es para ser apropiados a través del crecimiento espiritual. Y cada instante que estamos inhalando y exhalando el punto de vista divino es para nuestro crecimiento espiritual, el propósito para el que continuamos vivos. Entonces, la imputación de la rectitud perfecta en el instante de la salvación significa la justificación inmediata. Justificación inmediata. Porque lo que la rectitud de Dios demandó, la justicia de Dios ejecutó, y en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, entonces la justificación es inmediata. Y Dios es justificado en el instante que nos bendice a nosotros. La justicia divina debe juzgar al género humano. La justicia divina juzga al hombre pecador en la eternidad pasada. Antes que la justicia sea libre para bendecir al hombre pecador. Cuando la justicia de Dios juzgó nuestros pecados en Cristo en la cruz, tanto la rectitud de Dios como la justicia de Dios fueron propiciadas. En otras palabras, la integridad de Dios fue satisfecha o expiada. Era necesario que la integridad de Dios fuera satisfecha, y para que la integridad de Dios fuera satisfecha, alguien tenía que pagar, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como que algo hay que aferrarse, y Dios Padre le vació a su Hijo amado, único, todos los pecados del género humano. Entonces ahí está esa propiciación. La propiciación en la obra de la sustitución de Cristo en la cruz. Es lo que lleva a cabo esa justificación. El lado dirigido a Dios. La reconciliación en la obra de sustitución de Cristo en la cruz es el lado dirigido al hombre. Y es obra de sustitución porque Él es nuestro sustituto, el sustituto de cada miembro del género humano. No importa su condición social, no importa su sexo, no importa cualquier característica que tenga. Son puras almas en diferentes carrocerías. Entonces, por lo tanto, la propiciación se relaciona directamente con la integridad de Dios, siendo que esta
está dirigida a Dios. La propiciación significa el acto de juicio de la cruz, el cual satisface la integridad de Dios. Es necesario que la integridad de Dios sea satisfecha para que el tetelestai venga a ser exclamado. Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como sacrificio propiciatorio por medio de la fe en su sangre, que es la muerte espiritual en la cruz. La sangre de Cristo representa el pago de todos los pecados del género humano, y la fe en su sangre es fe en la efectividad de ese pago. Y esto fue para manifestar su rectitud, porque en su paciencia Él pasó por alto todos los pecados cometidos previamente. O sea, se atrasó el juicio hasta la cruz. Todos los pecados del género humano fueron guardados para ser vaciados. Los pasados y los futuros. Romanos 3:26. Con el propósito de manifestar su rectitud en el tiempo presente, para que Él, a través de la imposición de fuerza como juez, sea el justo y a la vez el justificador de quién, del que tiene fe en Jesús. Lo único que toma para la salvación es responder a la iniciación divina, pero todo el evento tuvo que haberse llevado a cabo. Y esa fe es la fe en Jesucristo para que la salvación viniera a ser efectiva. 1 de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos los miembros del género humano pecan. Y todos sus pecados, habiendo sido vaciados, vinieron a ser parte de la propiciación. Primero de Juan 4:10. Por esto el amor de Dios existe, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a hacer una propiciación por nuestros pecados, en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participan para nuestra salvación. La propiciación de la justicia de Dios es el no estar más bajo el juicio de Dios a consecuencia de la ofrenda de Jesucristo. Se ofreció a sí mismo como sustituto para recibir todos los pecados del género humano y fuera castigado por ellos. La propiciación es apropiada entonces por fe, sistema de percepción no meritorio, y es la base de la justificación y demuestra la celebridad de su majestad Jesucristo, que una vez sentado en la cruz vino a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 3:20-28, que dice, no por obras, porque por las obras de la ley
ninguna carne será justificada delante de él. Pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros no estamos aquí para estar ganando la aprobación personal ni de Dios ni de nadie. Estamos aquí para apropiarnos de todos los efectos de la propiciación que requirió que Dios Padre le vaciara a su Hijo muy amado todos los pecados, y Dios Hijo que no estimara el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para tener una humanidad en la cual los pecados fueran vaciados, y una vez que fueron vaciados, Él vino a ser castigado por ellos para que la propiciación se llevara a cabo. Romanos 3, 20, entonces, porque por las obras de la ley ninguna carne, ninguna persona será justificada delante de él. Pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifiesta, siendo comunicada por la ley y los profetas, a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Romanos 3, 22. Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil. Romanos 3, 23. Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia. Y la gracia es todo lo que está disponible. A consecuencia de que Dios Padre no escatimonia a su propio Hijo. Lo sigo repitiendo para que nos quede bien grabado. Y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, para que los pecados le fueran vaciados. Y una vez que el último pecado fue vaciado y él fue castigado por ellos, fue cuando él exclamó tetelestai, del verbo teleo en el perfecto, que significa todo está consumado, ya está, con el resultado de que permanece consumado para siempre. Romanos 3:26, con el propósito de manifestar su rectitud. Y su rectitud es una referencia a su justicia, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta en el tiempo presente, para que Él, en su posición de fuerza como juez, sea el justo. Y es el justo al imputarnos su rectitud. Y a la vez el justificador. El justificador del que tiene fe en Jesús. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la presunción? ¿Dónde pues está la jactancia? Las habilidades de la arrogancia. Esta queda excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la ley de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Romanos 3:28. Porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe totalmente aparte de las obras de la ley. Y ahora tenemos el punto número 3, que es las sombras de la propiciación. El arca del pacto. Toda esta información
de lo que iba a suceder. El arca del pacto. Y el arca era una caja de madera de 45 por 27 pulgadas, hecha de madera de acacia y cubierta con oro. La madera representa la humanidad de Cristo y el oro representa la deidad de Cristo. Juntos, estos representan la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Hebreos 9:4 y Números 17:8 nos dice que dentro de la caja había una urna de maná que representa el pecado de rechazo de la gracia, o sea, de la logística de Dios. Y la vara de Aarón, que reverdeció, que habla del pecado en el sentido de rebeldía, de rebelión contra la autoridad de Dios y el rechazo del sistema divino de comunicación de la palabra de Dios. Para no estar rechazando el programa divino, es necesario estar en la plenitud del Espíritu. De otra forma, vamos a encontrar todo tipo de excusas para no estar exponiéndose a la palabra de Dios, porque no tenemos el apetito. Pero en la plenitud del Espíritu no existe nada más nutritivo y más delicioso que la palabra de Dios, para la cual estamos vivos cada 24 horas. No dejen de congregarse. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de miedo y libres de culpa. Esto se los dijo a unos judíos. Entonces, Hebreos 9:4, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Números 17:8. Al siguiente día, Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la urna de Aarón de la casa de Leví vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras. El contenido representa a Cristo llevando nuestros pecados en la cruz. 1 de Pedro 2:24, Él llevó todos nuestros pecados en su propia humanidad, en su propio cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud. Y por sus heridas es que ustedes fueron sanados. Todo esto es para estar continuamente observándolo, y por eso quise observarlo de nuevo. 2 de Corintios 5:21. Entonces, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, como sustituto, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Ahora, él estaba en el asiento de la propiciación. Éxodo 25:17. Harás más un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 1.12 metros y su anchura
de 68 centímetros. Éxodo 25, 18. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Y este fue construido y fue observado por millones de judíos para que el mensaje de la propiciación viniera a ser una realidad para ellos. Entonces harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los 2 querubines en sus 2 extremos. En sus 2 extremos. Éxodo 25, 20. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Éxodo 25, 21. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Éxodo 25, 22. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas, para su dispensación. Éxodo 27, 17. Harás un propiciatorio de oro puro. Será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Éxodo 25, 18. Harás también entonces 2 querubines de oro modelado a martillo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo, de una sola pieza con el propiciatorio. Y entonces los 2 querubines deberán estar en sus 2 extremos. Los querubines entonces extenderán las alas por encima del propiciatorio, abriendo con sus alas el propiciatorio. Sus alas estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. 25, 21. Pondrás el propiciatorio sobre el arca entonces. Por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Éxodo 25, 22. Ahí me encontraré contigo. Y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel, sobre todo lo que te mande para los hijos de Israel, que quedó registrado en el Antiguo Testamento. Éxodos 25, 22, entonces, ahí me encontraré contigo. Y ese ahí me encontraré contigo muestra que la integridad de Dios es el punto de referencia, el lugar de contacto entre Dios y el hombre. Una vez que la justificación fue llevada a cabo, y fue llevada a cabo para todos los miembros del género humano, por la omnisciencia de Dios, el Nuevo Testamento confirma la importancia del asiento de misericordia, que es
el propiciatorio, con una sombra del propiciatorio. Hebreos 9:5. Sobre ella los querubines de la gloria cubrirán el propiciatorio de todas estas cosas. No podemos hablar ahora en detalle. Ahora, el día de la expiación describe toda la imagen de la salvación desde el punto de vista de la propiciación, que es la satisfacción de la justicia de Dios. El rociar la sangre animal representaba la muerte espiritual de Cristo, llevando los pecados, y la aceptación de la obra de Cristo. Para que la justicia de Dios fuera satisfecha, fuera propiciada. La ofrenda quemada entonces describe la propiciación en Levíticos 1:1-9. La palabra carbán significa una ofrenda, corbán significa por la cual tú te acercas a Dios. Jesucristo es la única forma de acercarnos a Dios. La palabra quemada es tomada del verbo hebreo alá, significando el subir. El humo de la ofrenda subiendo a Dios. Este es el aroma de fragancia de Efesios 5:2, que dice: empiecen a tener un estilo de vida, empiecen a andar en las esferas del amor-virtud, tal como Cristo también los amó a ustedes y se entregó a sí mismo como un sustituto. Y ya hemos estudiado el amor-virtud, amor personal por Dios y amor impersonal por los miembros del género humano, como un sustituto por todos los miembros del género humano. Una ofrenda y un sacrificio. Un sacrificio, que es una ofrenda quemada a Dios, resultando en el aroma de fragancia. Y el aroma de fragancia es la satisfacción. Y la satisfacción requirió lo que continúa repitiendo, que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, y Dios Espíritu Santo lo fortaleció. Y el mismo Espíritu Santo que fortaleció a Cristo en la cruz es el mismo Espíritu Santo que está disponible cada momento, habiendo nacido de nuevo, para fortalecernos y estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Ahora, el poner la mano en la cabeza del sacrificio es la representación de la identificación. Los pecados eran transferidos de la mente al animal. El sacerdote representaba a la gente cuando él ponía la mano sobre la cabeza del animal. La muerte física del animal era la descripción de la muerte sustitucionaria espiritual de su majestad Jesucristo. Por eso, uno de los sacrificios que continúo mencionando es el Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo. Y el Cordero sin mancha era la persona de Jesucristo. Y el pelar la piel del animal era para demostrar que no había defecto en el animal.
Otra representación de impecabilidad. El cortar al animal en pedazos describe la obra de salvación de Cristo, los sufrimientos que llevó a cabo mientras exclamaba Eloi, Eloi, lama sabachthani, para que los pecados del mundo estuvieran siendo vaciados y estuvieran siendo pagados. Con el fuego en el altar, en nuestro punto 7, el fuego en el altar representa el juicio. El quemar el sacrificio es análogo a el hecho que Jesucristo, quien no conoció el pecado por sí mismo, quien no llevó a cabo por sí mismo, fue hecho pecado como sustituto por todos los miembros del género humano. Para que no veamos a alguien como inferior. Y la cabeza se refiere a la pureza mental o la perfección interior de nuestro Señor y Salvador. El lavar con agua representa el citar los pecados. Todo esto era ofrecido como un aroma agradable a Dios Padre. Y tenemos el lujo de estar observándolo. La ofrenda del grano ilustra la propiciación. Y en Levíticos 2:1 y siguientes, la ofrenda de harina fina representa la perfección de la humanidad de Cristo. El Padre dio al Hijo y solamente un regalo perfecto puede ser dado a Dios. Él nos dio al Hijo, lo entregó como sustituto. Y Dios Hijo no estimó ser igual a Dios, como algo que aferrarse. Isaías 11:2. El Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, reposará en él, en la humanidad de Cristo, en su encarnación. El mismo Espíritu que reposó en Cristo en su encarnación es el mismo Espíritu que está reposando en nosotros. Si estamos en la plenitud del Espíritu, haciendo entendible toda esta increíble banquete de verdad. Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, reposará en él, apareció en Isaías 11:2. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y respeto de Jehová, respeto por Dios Padre. Isaías 11:3. Él se deleitará en el respeto, en el temor de Jehová, pero temor ahí no es miedo, sino respeto. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, la presentación de la humanidad de Cristo en unión hipostática. He aquí mi siervo a quien sostendré. Es la provisión de Dios Padre durante la encarnación. Mi escogido, mi elegido, en quien se complace mi alma, dice Dios Padre,
en cuanto a su Hijo Jesucristo. Sobre él pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, y él traerá justicia a las naciones a través del pago de todos los pecados, como sustituto por cada uno de los miembros del género humano. Y si es Isaías 61:1, es una promesa mesiánica citada por Jesucristo en Lucas 4:17, que dice: el Espíritu, referencia a Dios Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, Elohim, refiriéndose a Dios Padre, es sobre mí, porque Él, y ahí lo presenta como Jehová, porque Él, Jehová, Dios Padre, me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Él me ha enviado para vendar a los quebrantados, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de prisión. Y todo eso es la liberación de los pecados. Isaías 61:2, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es la profecía hasta el final del primer adviento, cuando Jesucristo terminó la cita de Isaías 61:1 y 2, profecía hasta el final del primer adviento, Lucas 4:19-21, que es el empiezo de la profecía del segundo adviento. Y el día de la venganza de nuestro Dios para confortar a todos los que están de duelo, a todos los que están sufriendo. El Espíritu Santo fue dado sin medida. Juan 3:34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y lo impresionante es que en este momento el mismo Espíritu nos está haciendo toda esta información entendible a través de nuestro espíritu humano que obtuvimos cuando venimos a ser tricótomos, cuando nacimos de nuevo. Mateo 3:16. Cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Nuestro Salvador fue sostenido por la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en relación con el ministerio terrenal de Cristo, está documentado en las siguientes escrituras. Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. Lucas 4:14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió sobre toda la tierra de alrededor. Y continúa Lucas 4:15.
Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Todo esto tiene que ver con la liberación de la condenación y con la palabra de Dios metabolizada. El ministerio entonces del Espíritu Santo sostuvo a nuestro Salvador mientras estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo, para estar liberando el tiempo a través de utilizar el centinela del 119 cuando estamos fuera de comunión. Entonces, Romanos 1:4, quien fue demostrado ser Hijo de Dios por medio del poder perteneciendo al Espíritu Santo, por medio de la resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que hizo resurrecto a Jesús de entre los muertos ahora mora en ustedes, y así es, el que hizo resurrecto a Cristo de entre los muertos también dará vida, que es la vida espiritual. Todo este programa para todos aquellos que nacieran de nuevo. Vida espiritual a cada cuerpo mortal mediante su Espíritu, Dios Espíritu Santo, que mora en ustedes y que está morando en nosotros. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo también murió por los pecados, una sola vez para siempre, el recto como sustituto por los no rectos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad por un lado muerto en la carne, pero por otro lado vivificado por medio del Espíritu, o sea, a través de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. La misma persona que nos habita y hace posible que entendamos toda esta información. Y en Levíticos 2:2, el sacerdote debe tomar un manojo de harina fina que representa la fe en Cristo. Es algo que utilizaba. La traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo su incienso y hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Una ofrenda de fuego representa el juicio y pago por nuestros pecados. Era necesario ese fuego. La ofrenda es un aroma tranquilizador de Dios Padre.
lo cual podemos comparar Efesios 5:2, donde dice, empiecen a tener un estilo de vida, empiecen a andar en la esfera del amor-virtud, que es el amor personal por Dios y el amor impersonal por los miembros del género humano, tal como Cristo también los amó a ustedes y se entregó a sí mismo como un sustituto por ustedes. Una ofrenda y un sacrificio a Dios, siendo una ofrenda quemada, resultando en el aroma de fragancia. Dios Padre solamente puede ser satisfecho con una cosa para la liberación de la condenación, para la salvación eterna. ¿Con qué cosa? Con la obra sustitucionaria de nuestro Señor, su majestad Jesucristo en la cruz. Y la comunión con Dios durante el tiempo y la eternidad se basa en el hecho que Dios Padre ha sido propiciado por la persona y la obra de Cristo, de su Hijo muy amado, que recibió todos los pecados del género humano para que todos estos fueran pagados y la justicia de Dios fuera propiciada. Y en esa forma nosotros tuviéramos la oportunidad de, a través de una expresión de fe, venir a ser salvos. Hay categorías de ofrendas de grano o comida. Levíticos 2:4 es la ofrenda del horno. Levíticos 2:4. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina, sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura, untadas con aceite. Aquello que es horneado en un horno está totalmente escondido de la vista, por lo tanto representa el estado escondido de la cruz. Esto es, Cristo siendo juzgado por nuestros pecados mientras estaba cubierto por la oscuridad. A la levadura representa la naturaleza de pecado, por eso las ofrendas tienen que ser sin levadura. No había pecado en Cristo, por lo tanto no debe haber levadura en la ofrenda. Levíticos 2:5-6. La ofrenda es cocinada en un sartén. Levíticos 2:5-6. 2:5 y 6, 2:5. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina, sin levadura, amasada y con aceite. Levíticos 2:6, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. El sartén representa el período visible de la cruz, los sufrimientos de antes de la cruz. Incienso puro es mencionado porque la propiciación se llevó a cabo después de la ofrenda, que la ofrenda fue sacrificada. El partir la ofrenda en pedazos indica a Jesús siendo juzgado por nuestros pecados. El derramar el aceite en la ofrenda
habla de la unción o el nombramiento divino de Cristo para venir a ser nuestro Salvador. Mateo 27:32. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este le obligaron a cargar la cruz. Él es análogo al remanente, el verdadero Israel de Hechos 2:16, presentado que estaba en Frigia y que era de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. Romanos 16:13. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es mía. Y obviamente podemos continuar con esta increíble documentación, pero se nos terminó el tiempo y continuaremos en nuestra próxima sesión. Gracias, Dios Padre, por el extraordinario privilegio que tenemos de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para ser un testimonio del poder que nos habita, comunicando las buenas noticias a otros miembros de la familia o a otros miembros del género humano. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.